daño no le agrave a la clase. Y que busquemos que la clase funcione más como un encuentro eh, espontáneo y útil en ese sentido, ¿no? O sea, si en todo caso hay para grabar material, será material más teórico, más expositivo, o por ahí alguna clase que sea bien expositiva sobre algún tema, yo la publico como grabada, pero en realidad las clases queremos que funcionen más desde lo sincrónico, digamos, ¿no? Ver esto grabado después, eh, se perdieron lo sincrónico, obviamente, así que vamos a tratar de aprovecharla más desde ese sentido. Después, cualquier cosa, esto es con la idea yo de más adelante de dejar de grabar y publicar las clases, innecesariamente, pero si hay alguno que lo requiera o lo que fuera, me avisa, digamos, ¿no? Si surge más por requerimientos de ustedes, de alguien en particular, me lo dice y vemos, ¿no? No sé, que justo que no les dé el ancho de banda para el encuentro sincrónico o lo que fuera en estas circunstancias, ¿no? Pero si no, en principio aprovecharíamos la clase más en el sentido así de estar conectados, y que surja explotando, digamos, lo sincrónico principalmente. Tengo en el foro ahora subido un ejemplo de Joaquín, habíamos visto el de Catalina, que ella ahora lo hizo en dos dimensiones, o sea, le sumó una segunda dimensión al for, haciéndolo anidado. Voy a ver si de paso lo miramos. Eh, Repasemos esos ejemplos. El orden del día hoy sería ver esto, mostrarles la consigna del TP3 y ver algunos ejemplos de desarrollo de consigna de TP3 ya a full con ciclo for anidado, ¿no? Eh, voy con el que ya me traje para aquí, de Joaquín. Excelente esto de comentar al principio, así tenemos los nombres de referencia ahí al principio. Eh, Fíjense en el setup, la definición del tamaño y después lo que va en el draw. En este caso el printline para ver dónde está el mouse, el background para borrar cada cuadro. Y acá hay un for que dibuja una serie de líneas. Con la misma variable está dibujando líneas horizontales, en este caso serían las verticales, y acá líneas horizontales. Fíjense, porque este es horizontal porque en X va desde 0 hasta el ancho de la ventana, y en Y tiene apoyado la misma altura, digamos. ¿Sí? Hay un cálculo acá para, con la variable Y, ir progresivamente encontrando una nueva ubicación en la altura. Cuando ustedes ponen el mismo valor acá y acá, o sea, en cada extremo de la línea usan los dos valores en Y iguales, o sea, de la coordenada en Y es igual, van a ser justamente esas líneas que son horizontales, porque tienen en un lado y en el otro lado la misma altura de Y. ¿Sí? Por eso son esas dos. Esta línea es la horizontal. Y el mismo ciclo for le sirve para contar con las mismas variables, solo que el cálculo lo traslada a la posición en X de este punto. Y acá con el otro extremo es la misma posición en X, pero el borde de abajo. ¿Sí? El valor de ni es el punto de abajo acá abajo. Eso está haciendo en cada vuelta del for, hace esta línea y esta línea. En la siguiente vuelta hace esta línea y esta línea. En la tercera hace esta y en la cuarta esta última. Y después resolviste acá con un ciclo for anidado. Está bueno, pero estaba difícil encontrar, a ver cómo lo hiciste. Una vez que dibujás las cuatro líneas verticales y horizontales, se te generan esos puntos de intersección. No sé si está conectado ahí Joaquín. Alguien más dijo que era el mismo, si está Joaquín o si está alguien el que dijo que era el mismo. ¿Se me eh, escucha? sí, ¿quién está hablando? Perdón. Soy Joaquín. Ahí está. ¿Cómo hiciste para encontrar con las variables y j las coordenadas de cada círculo dentro de esas intersecciones, digamos? ¿Qué Tomé, estrategia tomaste, digamos? ¿cómo explicarlo? También tomé el ejemplo que hiciste vos con los cuadrados, porque no estaba muy claro cómo hacerlo, y me di cuenta que para la coordenada en X usas la J,
entonces va dibujando tipo la primera línea de círculos y cuando da vuelta en la coordenada I va a valer otro, entonces va a dibujar la segunda línea, así Sí, todos en X, no sé si se entiende. sí, Y nada, y eh, dividido 4 porque son 4 cuadrados. Y le puse el más 75 para que esté un poco alejado de... del No se esté borde. pegado al borde. Claro. Bien, perfecto, gracias. Si se fijan en realidad, también cada línea tiene un cálculo en X y un cálculo en Y, las líneas horizontales, ¿no? Bueno, justamente este cálculo de multiplicar el índice y sumarle un valor, le dio cada posición a las líneas. El mismo cálculo lo trasladó para los puntos, que en este caso cada punto tiene dos dimensiones calculadas, un valor en X y un valor en Y calculado. Al calcular esos dos y recorrerlos a todos, va un for adentro de otro, porque una variable va a recorrer todos los valores en una dimensión y el otro en otra. Ahí les voy a mostrar una lámina que explica eso bastante, creo que bastante claro. Está muy piola. Ahora, y de hecho vamos a ver, en realidad, si yo uso J acá y uso I acá, es lo mismo en realidad. Depende, digamos, que se corresponda la cantidad que yo quiero hacer en X y la cantidad que yo quiero hacer en Y. Pero en este caso, si yo uso Y primero, voy a alternar y uso J acá, va a ser igual porque los dos calculan, o sea, los dos van de 0 a 4, de 0 a 3 en realidad, ¿no? Y va a funcionar igual. Claro. Solo que acá en este caso dibuja, toma los valores de igual a 0 y hace todas las J's. O sea, calcula X y hace el de acá, el de acá, el de acá y el de acá. No vi quién dijo recién entro, perdón. O si hiciera por algo. Eh, Ahí está, hola Nicolás. Está bien, seguimos. Ah, me está escribiendo bien directamente. Eh, y después, bueno, después va a calcular el segundo valor de i cuando pase a la segunda vuelta del for y va a hacer de vuelta todos los j, pero con un nuevo valor de i. Y lo mismo para cada nuevo valor de i, todos los valores de j. Otro valor de i, todos los valores de j. Eh, Y Gamaliel decía, el mío es igual, te quedó igual así también de 4x4, Gamaliel, tiene alguna cosa, está resuelto de otra manera el código. Gracias, Joaquín, porque está bárbaro el ejemplo. Es más, por ahí después lo volvemos para explicarlo cuando explique la grilla. Dale, Eh, gracias. Se ve igual, pero no lo puse, los hice. Ah, hace mucho, está bien, al principio. Les cuento que los que ya estén, digamos, como desarrollando este tipo de ejercicios, tienen prácticamente, bueno, no sé, la mitad del trabajo práctico 3 hecho, digamos, ¿no? Porque va a ser la consigna en base a eso. Bueno, no te preocupes, Gamaliel, si lo tenías a mano, genial. ¿Alguien más tiene algo ahí que no se animó a subir? ¿Quiere ahora decir por lo menos quise hacer esto, no me salió, algo por el estilo, antes de avanzar, aprovechando que estamos acá? Vayan, vayan pensando, si encuentran ahí algo que quieran decir por lo menos, y entonces en el mejor de los casos compartirlo, genial, lo aprovechamos, si no, yo ya voy siguiendo acá. Este, a ver, antes de irme a la consigna, miren, en base, a ver, yo tengo, podría usar el de Gamaliel. Este, Perdón, iba a sacar el de Catalina en versión de 2 dimensiones, con un ciclo foranidado que ya actualizó en GitHub. Voy a ver qué tal está para mostrar y comparar, digamos, ¿no? Eh, Espesor de línea, un for. Ahora vamos a ver. Acá hay el dibujo de una línea, porque a veces un for adentro del otro no resuelve del todo, digamos. O sea,
está bueno. No me acuerdo ahora tu primera versión, pero fíjate que acá en realidad, dentro de este for que está dentro del otro, si este for no necesita el x del otro for, digamos, ¿no? Acá, en este caso, las variables, las estructuras de for usan x para contar desde 0 hasta with. Y aclaro esto, ¿se acuerdan que esta manera de contar no es por índices, no es 0, 1, 2, 3, sino que va a ir saltando de a este valor, en la variable x? Va a ir saltando de a 100 más o menos, ¿sí? Hasta alcanzar el valor de 600, que no va a seguramente va a ser 0, 100, 200, o 0, 150, 300, ¿sí? Toma esos valores, ¿sí? Pero no 0, 1, 2, 3. Está bien, son directamente los valores de posición. Pero fíjense que acá x cuenta y lo usa para dibujar esta línea. Cada vuelta de este for de afuera va a dibujar esta línea y va a hacer este for que dibuja todas las líneas en i. La siguiente vuelta del for va a dibujar la siguiente línea y de vuelta todas las líneas en i. Esto de nuevo, la tercera línea y de vuelta todas las líneas en i. Fíjense que este for de más adentro, acá principalmente el cuerpo, no toma el valor de x para algo. Simplemente está volviendo a dibujar las tres líneas, no, todas estas líneas como 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hay una ahí chiquitita, dibuja todas estas líneas verticales. Y lo que está haciendo en realidad es redibujarlas encima, porque el for se resuelve así. Fíjense que si yo lo pongo afuera, va a funcionar igual. De hecho, al sacarlo es de alguna manera más eficiente porque no necesita dibujar todo este conjunto de líneas para cada línea de esto. Si se fijan, acá yo voy a comentar este for para que veamos bien lo que hace. ¿Qué parte es? Lo voy a comentar así. Eso pueden hacer a veces, es decir, tienen una estructura que no quieren que se ejecute o quieren obviarla por momentos, le abren un comentario y lo cierran. Entonces esto queda como si fuera, pero cuando ponemos texto comentado, como hizo Joaquín acá, bueno, esta porción de código lo mismo. Entonces cuando yo lo ejecuto a esto, este código no se ejecuta. Y ahí estoy viendo lo que hace el otro grupo de código. Y si alternamos, saco los comentarios acá, y comento este for lo comento desde que abre hasta que cierra, y ahí tengo lo que sí hace el otro for. Entonces, en este sentido, y de hecho cuando vemos este dibujo, hay que pensar ahí si realmente, digamos, hay algo que se repita y que requiera recorrer dos dimensiones. Por lo general, recorrer las dos dimensiones nos va a permitir encontrar coordenadas para cubrir toda una superficie, pero tenemos que pensar que toda esa superficie está cubierta por eh, elementos que se repiten tanto en una como en la otra dimensión. Eh, pero no dejo de destacar que hayan compartido lo que tenían en ese sentido. Suma tanto para ver cosas piolas y cosas que hay que corregir. Entonces, o sea, en ejemplos como el que hice yo, por ejemplo, no hace falta hacer el for anidado. Hay No, situaciones y situaciones entonces. claro, no siempre. ¿Y eso Eh, cómo uno lo puede detectar? No me quedó claro. y se va con el entrenamiento, digamos, la práctica. Eh, por ejemplo, yo voy a mostrarles acá, no sé si conocen, es medio viejito este pintor eh, Vasarely. Este pintor, conocido eh, por su estética, voy a decirlo así, a ver si veo algo. Miren, puedo poner directamente imágenes de él. Su, su estética aplicada al arte óptico. Enseguida se asocia directamente al arte óptico. Acá hay algunos elementos que pueden ser logrados por la repetición de un patrón. Acá hay uno, por ejemplo, ¿no? Esto es un cuadrado cada vez un poquito más chiquito
y con alguna característica de rotación. Pero después, por ejemplo, este sería muy difícil lograr. Y acá, en este caso, este ejemplo, por ejemplo, en realidad no requiere las dos dimensiones, porque hay una secuencia lineal. Yo sé que recorriendo una serie numérica puedo lograr que cada cuadrado sea cada vez más chico y sea cada vez más rotado. No hay dos proyecciones diferentes. Sí, en otra, a ver, acá, bueno, eso es medio irregular. Claro, estos ejemplos que estoy viendo son muy plásticos, pero hay una serie de él, o una serie suya, que son, voy a poner como patrones. Acá, por ejemplo. Él tiene una serie como estas. Acá hay una repetición de elementos en una y en dos dimensiones. Por un lado, los cuadrados, y a veces las figuritas que tienen un color. Ahora vamos a ver, de hecho, cómo podemos hacer que a veces sean rojos, a veces sean verdes, etc. Y a veces es un cuadrado o un círculo. Pero acá, por ejemplo, este es un buen ejemplo de decir, bueno, hago un recorrido de dos dimensiones que me permite encontrar posiciones modulares y ahí adentro, con cada índice, o sea, porque piensen que al recorrer dos for, el for de más adentro lo que tiene es acceso a su índice, a cada uno de los índices. O sea, puede saber cuánto vale i y cuánto vale j. Cuando yo sé cuánto vale i, cuánto vale j, puedo calcular y encontrar la ubicación para i y j de este, para i y j de este, para i y j de este, que es lo primero que estamos haciendo en esto de hacer una grilla, ¿no? En el dibujo. Pero también puedo con i y j hacer otros tipos de decisiones, como según el valor de i, según el valor de j, cambiar el tamaño, o cambiar la figura, o cambiar el color, o cambiar la rotación. Si, por ejemplo, el tablero de ajedrez es otro que requiere dos dimensiones. Sería cuestión, es más, podríamos abrir hasta un tema de un foro, ¿no? Es decir, esta imagen es para dos dimensiones o para una, digamos, ¿no? Porque en la medida que ustedes lo vayan descubriendo, se van ganando la práctica. Acá hay algo que de hecho hasta sería un lindo desafío lograrlo como un ciclo for casi lineal, digamos, ¿no? Algo que serían líneas verticales, pero tienen un nodo de paso en el medio que se podría hasta calcular de alguna manera. Pero esto sería un ciclo for lineal. Y acá hay algo de dos dimensiones que tiene lo complejo de ser progresivamente más grande y estar en todo caso también así, a 45. Pero hay algo interesante acá. Pero lo que nosotros vamos a trabajar más que todo, busquemos más ejemplos que sean un poquito más así, sistemáticos. Y no necesariamente la cuestión de la figura. Podemos buscar, por ejemplo, arte óptico, patrones. Acá hay cosas para hacer con cicloforanidados. Porque recorro en una dimensión y en la otra, y de hecho hasta podría acá hasta hacer una tercera dimensión de un for que haga todas las vueltitas para cada uno de estos. Pero bueno, un poquito más heavy, digamos, ¿no? Acá hay algo interesante también. Fíjense que vieron como a veces hay patrones de mosaicos, que el mosaico es como un semicírculo, un arco, y depende en qué punto de rotación esté, hace que se forme un círculo, o que se formen como escamas, o que se formen, digamos, esa orientación del mosaico a la par de los demás, y esa decisión en lo general de decir, ¿qué hago? ¿Pongo todos iguales? ¿O pongo uno, el otro lo pongo a 90, el otro lo pongo a 180 y el otro lo pongo a 270? Me genera esa construcción de, digamos, o un resultado
mucho más, que excede el módulo, digamos, ¿no? Ahora vamos a ver ejemplos de ciclo for anidado que puedan resultar hasta, por ejemplo, en este tipo de cosas. Es decir, si dibujo el triangulito así o el triangulito así, puede ser una decisión, un if dentro del for, que en definitiva, cuando yo lo veo de afuera, ya dejo de ver el modulito. Veo la composición y el arte que se genera, digamos, ¿no? Bien. Bueno, vamos a ver, no sé si alguno puso algo, si tiene algo más para mostrar. Hola, si quieren consultar. Ah, no, el bot. Le estaba dando pie al bot, es lo que quería decir. Se ve igual, eso ya lo vimos. Bien. Bueno, si se me llega a pasar alguna consulta en el chat de Discord, se abren el audio y me preguntan, no hay problema. Bueno, les muestro las consignas, la consigna de for, y volvemos a este tema de los índices de 2 dimensiones. ¿Dónde tengo acá? A ver, ¿es esta? Bien. Dentro de trabajos prácticos, ya está lo de ilusión óptica publicado, y va a ser esto que venimos haciendo, pero con algún grado de interactividad. Así que eso sería la idea que pudiéramos ver todo hoy. Tienen fecha de entrega el 15 de julio, es más o menos de acá a 2 semanas, un poquito más. Así que aprovechemos la clase de hoy, la que viene, y principalmente también el foro, con cosas que quieran ir mostrando o que están queriendo lograr y no sale, ¿no? Lo que van a tener que hacer es, en base a esta temática de ilusión óptica, acá hay unos links para seguir. Yo ya les mostré un poquito ya habíamos visto antes de ilusión óptica, ahora vimos un poquito más de OpArt, de arte óptico. Y que sea interactiva, está explicado acá, que se pueda modificar mediante la interacción del usuario, ya sea tomando mouse X, mouse Y como valores de posición, o tomar el evento del clic para que cambie algo en el comportamiento, o el teclado, etcétera, que esos eventos que ya vimos, o esas propiedades del mouse que ya venimos viendo, incidan en el comportamiento de la obra, ¿no? Ya sea, bueno, lo vamos a ver después, qué cosas podemos cambiar de cada uno de esos módulos. Entonces vamos a tomar el mouse, el teclado, para que incidan en el criterio de cambiarlo, ¿no? Bueno, comprender las estructuras repetitivas en processing a través de visualización de patrones y repeticiones. Modulables por la apropiación de los índices. Vieron que venimos viendo esto, ¿no? La variable numérica que recorre en una, y como trabajamos en 2 dimensiones, recorre en una y en 2 dimensiones. Insisto, en relación a la pregunta hoy de Cata, creo, quizás alguna obra se pueda lograr con un for en una dimensión, como una construcción concéntrica de elementos, o una linealidad de algo que va cambiando en una sola dimensión. No forcemos el uso de las 2 dimensiones si lo que yo quiero lograr no lo justifica. Pero bueno, yo voy a trabajar casi todo con 2 dimensiones para que ya tengamos la noción de matriz, se llama, ¿no? O sea, una matriz es un recorrido en 2 ejes, es una grilla. Una grilla numérica que nosotros la trasladamos a lo visual. Bien, estructuras repetitivas, simples o anidados, como les decía recién, condicionales. Esto sí va a ser importante poner, digamos, ¿no? O sea, alguna condición dentro de cada uno de esos modulitos. El uso de eventos de mouse y teclado para cambiar esos criterios. Y algunas funciones matemáticas, dist, map y random. Estas las vamos a ver hoy también. Bueno, en todo caso, si hay alguna variable que cambia a lo largo del tiempo, por ejemplo, si yo uso un contador para que cada modulito se agrande y se achique o llegue a un tope y vuelva a cero, tuk, tuk, tuk,
también, o si hay algo que vaya avanzando, que cada módulo se vaya agrandando, va a tener un efecto visual que va mutando en el tiempo, pero lo que vamos a lograr es que, digamos, lo que necesitaríamos lograr es que en algún momento yo hago clic, por ejemplo, o aprieto la barra, que todo el estado vuelva al principio, digamos, ¿no? O sea, que todas esas variables que empezaron en cero y iban creciendo, con algún evento yo pueda volver todo a cero. Y esto acá aparece algo nuevo, importante en relación a las entregas de este trabajo. En este trabajo lo que van a hacer es entregar el código fuente en GitHub y un video explicando lo que hicieron, ¿no? O sea, una captura de pantalla. Cuando tengamos un ejemplo hecho, por ejemplo, si este hubiera sido, voy a agarrar acá el de Joaquín que está comentado y todo, si este hubiera sido su trabajo, bueno, un video de entre 2 o 3 minutos con una vista de la cámara de ustedes, la cámara web de ustedes. Después les vamos a pasar herramientas muy simples para eso. De hecho, creo que Leo iba a dar una clase este jueves. De paso lo anuncio ya. Este jueves va a haber una clase de consulta o explicación acerca de cómo grabar una pantalla con mi cámara web acá. Hay herramientas muy simples para eso. Y lo que tienen que hacer es, le dan play al programa, entonces muestran un poquito el comportamiento, explican lo que hace, lo que pasa, y vienen acá y desarrollan el código. O sea, no hace falta que se vea todo el código, pero sí los puntos más importantes, como si le explicaran a alguien más digamos, si esto lo publicaran y le quieren decir a alguien lo que tiene que cambiar para que pase, para que se comporte de otra manera, bueno, algo así sería. Algo como, uso estas variables para inicializar el movimiento, y después cuando vengo acá al draw, acá tengo un for para contar desde este valor hasta este valor. Entonces en cada vuelta del for dibujo estos elementos, cada elemento toma el valor de la variable por la variable del índice y se va dibujando de esta manera. Si yo hago clic, digamos, van ahí a los eventos y describen. Si yo hago clic o si cuando aprieto una tecla cambio el valor de esa variable y cambia este comportamiento. Una explicación así bien simple del código, principalmente demostrando que están entendiendo o están logrando una apropiación del uso de la estructura repetitiva, combinado con variables y combinado con condicionales. Y nada más, algunas cositas más que podrían sumar al ejercicio que les podrían ser útil para desarrollar la consigna. Bien, bueno, ahí obviamente está publicada ya para que la miren, la repasen, y también si después de verla surge alguna pregunta, estamos más que abiertos a las preguntas, etc. Ahora, ¿se les ocurre algo, alguna consulta con respecto a esto, alguna idea como, no sé, ya pensaron? Sí, Yo, Ana Páez. Ana. Quería preguntar, si nosotros tenemos que elegir una ilusión óptica, ¿tiene que ser, por ejemplo, en video? O sea, que cuando yo toque siga siendo una ilusión óptica o que cuando yo toque empiece la ilusión óptica. Está buena la pregunta. No, digamos, lo importante de la animación o de la secuencia es que haya dominio, digamos, ¿no? Que no sea una cosa que muy random, digamos, ¿no? De que Claro. está todo, es puro ruido. Mm, Tampoco esa cosa de acá, ahora sí, ahora no, digamos, ¿no? claro. Pero está bueno la idea. Yo hace tiempo no lo tengo a mano. Vieron que a veces, por ejemplo, la de bueno, la que vimos hoy de Julieta, creo, ya le cambié como 3 veces el nombre a la propuesta esta. eh, por ejemplo, lo dinámico podría ser acá la cercanía de las líneas. Entonces,
es progresivo y a veces se acentúa más el efecto y a veces no. Claro, Está bueno eso que decís vos, decir que algo vaya pasando que se nota que cada vez se va acentuando el efecto. Si ustedes logran ver, a ver, ¿dónde es que se crea esta diagonalidad? Cuando pasa y por acá, entonces paso las líneas por arriba y en un momento se logra el efecto. claro, eso quería preguntar. O sea, Claro, está si bueno, es sí. solamente en un momento o tiene que ser literalmente en todo tiempo No, una está ilusión. bien, digamos, hagan un mix entre ilusión óptica y arte óptico, digamos, ¿no? El arte Claro, óptico es como que juega con los efectos, pero claro, no, eh, pero digamos, no está siempre demostrando, no está siempre generando la sensación de profundidad, mm, de tubo, o siempre la sensación de romper el paralelismo. Aparece a veces cuando va cambiando el color eh, y se acentúa el efecto. claro. ¿Sería Este, parecido a algún ejemplo que hemos hecho en clase de que cambiaban los colores y esas cosas? sí, que por Mm, ejemplo va virando el color de cada modulito y eso está cambiando. La composición, de los ejemplos que vimos en clase son uniformes de posición, está siempre en la misma posición y va virando el color. Lo bueno es que a veces, digamos, que esa variación, ese recorrido que podamos lograr, eh, crea un efecto, digamos, porque no es lo mismo virar un color que va pasando por los rojos y adelante hay un verde, porque en algún momento el rojo y el verde genera otra cosa, y mm, si se va negro es diferente, digamos, ¿no? O sea, o por ahí recorrer todo el espectro cromático con un elemento, y en algún momento, por ejemplo, si todos están tapados con azules, ahora vamos a tratar de hacer ese tipo de ejercicio. Si dibujo puntos azules y abajo un cuadrado que va cambiando de color, cuando el cuadradito es azul es como que desaparece todo y cuando es el opuesto del azul pasa otra cosa, digamos, ¿no? mm. Eh, ¿qué otras preguntas tienen así parecidas o sugerencias o les dispara de ideas que tengan? No, a mí me parece que estaría bueno lo que mencionaste al comienzo de poder plantear algo en el foro para practicar eso de cuándo usar el foro anidado y cuándo no. Claro, Eh, no sé, es me parece que estaría bueno. lo primero en acercarte, o sea, está buena esa pregunta porque es lo primero cuando yo quiero pensar en iterar, digamos, ¿no? En repetir. Esto, ¿lo puedo hacer repitiendo una sola variable? O sea, o necesito dos. O a veces lo más probable también es decir, ah, no, necesito dos porque va haciendo esto, pero capaz que con una variable puedo hacer ese recorrido. O a veces no me queda otra, creo que acá este es un buen ejemplo, el de los puntitos. Acá hay un for que sirve para dibujar una línea horizontal y una línea vertical. Entonces repito esto en una dimensión. Dibujo acá, dibujo acá, dibujo acá, dibujo acá, digamos. Y eso termina creando la grilla. No hizo falta hacer dos for para lo de atrás. Es un for que va aumentando y me sirve para encontrar esta secuencia y esta secuencia con la misma variable, lineal. Y otro for anidado para hacer los puntos. Digo que a veces por ahí tenga que hacer un for, acá es mucho más parecido, más evidente, un for para hacer 3 líneas verticales y otro for para hacer 10 líneas zigzagueantes, ¿sí? Eh, entonces sí, es lo primero al acercarnos a la estructura repetitiva es decir, bueno, ¿cómo me sirven los índices para resolver esto? Eh, y si parten de una imagen, está bueno, porque lo pueden plantear así, pueden preguntar con la imagen. Por ahí pueden trabajar un poco en o en un boceto, o si no toman una imagen de internet, en dibujar ustedes con alguna herramienta gráfica, cualquier imagen de herramienta de dibujo. ¿Alguna preguntita más? Seguro salgan ahora a medida que vayamos viendo esto. Bueno, quiero mostrarles acá, preparé una laminita y a ver,
Bien. No, acá está. Acá. Yo entre los ejemplos de las clases que voy a subir hoy, voy a poner estos tres y después vamos a hacer alguno más. Este primero que les muestro ahora es un ciclo for básico, bien básico. Acá lo abro y los muestro. Fíjense que este casi no es ni dinámico, digamos, ¿no? O sea, ni siquiera usa el draw, solamente usa el setup. Hasta podría estar sin setup y draw. Solo para mostrarle acá, bien reducido a lo elemental, un ciclo for anidado adentro de otro y cómo funcionan acá las variables de cada índice, del de más afuera con el de más adentro, ¿sí? Y pensado así en términos de índice, de cuento desde 0 hasta 9, aumentando de a 1. De 0 a 9, para la variable j, también aumentando de a 1. ¿Y qué pasa acá adentro de este cuerpo de for que está dentro del otro cuerpo de for? Como está comentado acá, esto no hace nada, imprime solamente las i, j acá en la consola. Yo le doy play y ahí ven, está imprimiendo el valor. Voy a scrollar hasta arriba, ahí está. En el total del recorrido yo veo el 0,0, 0,1, 0,2, 0,3. No veo la coma, sino que imprimió un valor al lado del otro, digamos, ¿no? Imprimió los dos valores. Acá se terminó la vuelta de i y empezó de vuelta 1,0, 1,1, 1,2. Sigo bajando, a ver si... bueno, 1,6, 1,9 y empieza de vuelta el for de más afuera. 2,0, 1, 2, 3, ¿sí? Cada vez que se termina el de j, acá adentro, aumenta uno más el de i. Y empieza de nuevo el de j. Y aumenta uno más el de i. Y cuando ya se termina el de j y ya se terminó el de i, seguiría con el resto del programa. Y acá tenemos al final de todo, el último valor que se imprime es el 9,9. Los últimos dos valores de los índices. Si ustedes, a ver si les muestro acá, en este for que les acabo de mostrar, tenemos un for que recorre toda la dimensión de i, y para cada valor de i, todos los valores de j. Yo lo dibujo acá en dos dimensiones porque tenemos esa posibilidad, ¿no? De dibujar en una superficie de dos dimensiones, distribuir dos dimensiones. Ahora, esto en programación se llama matriz, ¿sí? Una grilla que tiene dos entradas, digamos, es una matriz. Cuando pensamos en matriz, pensamos en una doble entrada. Es el famoso batalla naval, digamos, ¿no? Lo mismo que la matriz del size, de la ventana de processing. Cuando hacemos... cuando pensamos adentro de esta matriz, pensamos en los dos índices que la recorren, podemos pensarlo de esa manera. El for de i, que está acá más afuera, y el for de j, que está un poquito más adentro. Este va a ser una sola vuelta, y va a ser digamos, no una sola vuelta, se va a ejecutar una sola vez el for, con sus 10 vueltas. Pero dentro de cada vuelta hay 10 vueltas de j. El que se repite muchas veces en este caso es el for de j. ¿Sí? Y adentro, en definitiva, esta línea se termina ejecutando 100 veces. O sea, todas las veces de j por todas las veces de i. 10 por 10 en este caso, o sea, 100 veces. De acá en adelante es qué decido hacer yo con esa combinación de índices adentro, ¿sí? Lo primero que vimos, como les decía hoy, lo primero que vimos es cómo tomo un índice y cómo tomo el otro para encontrar la ubicación de un objeto en el espacio de dos dimensiones. Por ejemplo, a ver, sin irme mucho de esto.
Bueno, ahora lo vemos más adelante. Pregunta hasta acá en cuanto a esto de los recorridos de los índices. Entienden que adentro de este for, que está dentro del otro, yo tengo acceso a los dos variables de cada uno de los for y tengo ahí todo el espectro de los índices recorridos, ¿no? Eso se entiende. Me voy a fijar acá en el Discord si hay alguna pregunta, por si acaso. Ando necesitando eso, que era la imagen. No sé cuándo Gamaliel puso, perdón, no había visto. Si hace falta me lo aclarás. Pero fíjate que este ejemplo, ciclo for básico, es un ejemplo de recorrer del 1 al 10, ¿no? Ahora, preparé una segunda versión, que ya es ciclo for con variables. Es lo mismo que recién, pero tenemos dos variables globales en este caso. ¿Se acuerdan cuando empezamos a usar variables? Las declaramos afuera de las estructuras y adentro de las estructuras les damos sus valores, ¿sí? Si yo lo pongo acá en el setup, estoy dándole en el arranque valores iniciales a las cantidades. Y esto me lo podría llevar al draw. Va a ser un poquito más confuso acá. Fíjense que sigo sin imprimir nada. Lo único que hice fue crear dos variables que tengan los límites para cada for. Entonces ahora el i empieza en 0 hasta la cantidad menos 1. Y j empieza en 0 hasta la cantidad i menos 1. Y adentro imprimo los índices. Acá el resultado es idéntico, solo que en vez de poner 10 acá, puse estos valores en variables globales. El resultado al ponerlo en el draw es que pasa esto. Cada fotograma está imprimiendo, o sea, si yo les muestro la consola, es complicado hacerlo porque cada fotograma me está imprimiendo 0,1, 0,2, 0,3 hasta 9,9 y empieza de vuelta el fotograma e imprime de vuelta todo lo mismo, ¿no? Entonces por eso es difícil leer acá. Si yo pongo acá un no loop, este comando está bueno si quieren incorporarlo. No es muy común usarlo, pero fíjense que yo lo pongo al final del fotograma. Ejecuta el fotograma y lo que hace no loop es detener la cadencia de fotograma. Entonces se ejecutó una vez el primer fotograma, terminó y le dije no loop. Listo, no ejecuta más el draw. Yo podría crear otro evento, otra condición que ejecute el loop, por ejemplo. El evento MousePreset que ejecute loop. Entonces, el MousePreset hace que vuelva a arrancar el fotograma. A ver. Sí, está ejecutándose de nuevo el fotograma y se vuelve a detener, ¿no? Obviamente, porque ahí está el no loop. Pero esto es una manera de poner en pausa el fotograma y volver a arrancar. Y después, un ejemplo más. Esto lo dejo sin... no puede ser. Un ejemplo más era este ya con dos variables, más parecido a alguna de las versiones que habíamos terminado la clase pasada. Una variable para la cantidad, en X y en Y, y dos variables para calcular el ancho de los elementos. Lo voy a poner acá mejor. O sea, con estas variables yo puedo calcular qué dimensión tiene cada uno de los elementos. Si, por ejemplo, en nuestra lámina de acá, esto fuera la ventana de la aplicación, ¿no? Yo sé que mi ventana tiene este tamaño y voy a ir de 0,0 hasta 9,9 respectivamente. ¿Qué valores tiene que tomar el ancho de cada elemento para que cuando ponga uno al lado del otro me recorran todo el espacio?
Entonces, para eso está bueno encontrar el ancho y guardarlo de cada uno de esos modulitos, tanto el ancho como el alto de los modulitos, que es justamente el ancho que quiero recorrer dividido la cantidad de elementos que quiero hacer. Si yo tengo 600 píxeles de ancho, o lo que fuera width, y quiero hacer 10, bueno, width dividido 10 me va a dar justamente el tamaño de cada uno de esos. Con ese tamaño yo puedo encontrar fácilmente una coordenada y por mod x, que es el ancho, y j por mod y me permite encontrar la posición en y de cada elemento. Y fíjense acá, a ver si esto es útil. Yo estoy imprimiendo acá, en cada uno de esos cálculos de coordenadas, estoy imprimiendo esta cadena. ¿Se acuerdan que text es así? Primero la cadena y después las coordenadas en x, y. Ahora, ¿qué pasa? El punto que estoy calculando acá de la coordenada, vamos con el primero. Y igual a 0, j igual a 0. Si vamos a la lámina nuestra, es la primera entrada de i y la primera entrada de j, que después va a ir 1, 2, 3, ¿sí? Pero la primera y la primera de cada uno es este 0,0. Este 0,0 me va a imprimir 0. Le agrego, le concateno acá una coma, o sea, le sumo un carácter coma y le sumo el carácter 0, porque es lo que vale j acá, ¿sí? Esto es para armar una cadena. Ahora, ¿dónde lo pone? En 0, mod x, j, mod y. 0 y 0 me va a dar 0,0 como coordenadas. Bien. ¿Dónde es 0,0 en mi espacio de coordenadas? Bueno, es acá. Ahí, justo en el primero. ¿Qué está pasando acá? Que el texto, la función text, apoya el renglón en ese 0,0. Entonces ahí está el renglón y el texto se escribe arriba del renglón. Me está como dibujándose un poquito arriba. Entonces, ¿cómo puedo imprimir esto un poquito más abajo para que yo lo vea? Aunque la coordenada me dé, mi cálculo de coordenada me dé 0,0, ¿cómo lo puedo desplazar a este dibujo? Y en definitiva desplazar a todos. A ver si alguien pone a alguien en el Discord ahí. Cuando decía Franco, este último código, ¿cuál? ¿Este el que estoy haciendo ahora? Debe ser, ¿no? No sé cómo compartirlo ahora mismo para que... Esperen un cachito. Había un board que yo usábamos, ¿se acuerdan? Ay, ¿cómo era este board? Mientras algunos van pensando acá cómo corregir la coordenada para que los textos no se pongan en esa esquina de cada módulo, digamos, ¿no? Sino que estén desplazados hacia un punto. Está bien, lo primero text align como opción. Esperen un cachito. Vamos, voy a probar esto, a ver. Comprimir. Ahí va comprimido. Con text align. ¿Qué pasa con text align? Después seguramente va a quedar una versión un poquito más definida, pero ahí ya si quieren se lo bajan desde acá. Si con text align lo que estaría logrando en realidad es que el texto, en vez de arrancar ahí hacia la derecha, arranque de ahí hacia el medio. Es un buen approach. Text align center. Pero todavía no me resuelve otro tema que es, ahí está bien, están centrados en ese punto, crecen, pero todavía sale de ahí para arriba. ¿Cómo puedo hacer que se ¿Podría imprima? ser cambiar la variable?
En vez de que i valga 0, que valga 1, por ejemplo. Empezar acá, por ejemplo, así. Claro, no sé si está bien. Sí, está bien en parte, pero sería como empezar acá. Y en definitiva, en realidad, este módulo que ya es el 1 y no es el módulo 0, tendría su texto pegado de ahí para arriba. Hay que desplazar en X o desplazar en Y un poco y agregarle una resta, lo a, el, o, no sé qué es lo a, pero más que agregarle una resta, vos Sumar, porque decís, ¿no? acuérdense que bajar sería una suma, ¿sí? Bajar en coordenadas es una suma. Si yo a esta coordenada, a este cálculo en Y de la posición, le sumo un valor, fíjense, le voy a sumar apenas un poquito, 2. Van a ver que acá la línea de más arriba es la que más se nota, pero ya está 2 píxeles más abajo. Si en vez de 2 le sumo 10, el cálculo de coordenadas, que lo más fácil es identificar el 0,0, ¿no? Digamos, cuando este me da 0, este me da 0, la coordenada sería 0,0, pero ya es 0,0, pero esto que era 0, le sumo 10. Es un 10, es un valor constante que no está multiplicado por j. Entonces siempre es 10, en todas las vueltas de los for. Entonces siempre le agrego 10. A este le agregué 10, a este le agregué 10, a este le agregué 10. A esto también le agregué 10 y están en definitiva un poquito más abajo, 10 más abajo. ¿Cuál sería, digamos, la distancia que yo tendría que sumarlo para que quede en el medio del módulo? Sería sumarle la mitad del módulo, digamos, ¿no? Si el módulo mide 60, que sería 600 dividido 10, yo le tendría que sumar 30. Entonces, de todo el alto del módulo, acá lo voy a arrancar, de todo el alto del módulo le sumé la mitad. Lo más importante acá es identificar qué parte de esta operación matemática está afectada por I o por J, o sea, por sus índices de vuelta, y qué parte no está afectada. Entonces, si yo acá pongo 30, pongo 5, o lo que fuera, va a ser 5 en todo, pero si yo pongo 30 por J, o lo que fuera, va a ser cualquiera, me parece, porque le estoy sumando 30 más. No me quedó ni uno, me parece. Ah, sí. Le hice I por J y además le sumé 30 por J, o sea, estoy haciendo una cuenta rara, digamos, ¿no? Pero lo que quiero mostrarles es que, en definitiva, acá hay una parte de este cálculo que es constante y uniforme para todos. Estos 30 que están acá surgen justamente de agregarle la mitad del alto, ¿sí? Mod I, ya vimos que mod I tiene el cálculo de todo el alto de la ventana dividido la cantidad que voy a hacer. Si yo en este alto quiero hacer 10 o 5, lo que fuera, cada uno de esos mide el resultado de esa división, ¿sí? G dividido la cantidad. Y eso lo guardo en esta variable, mod I. Esa mod I es el tamaño de cada uno de... Esperen que me quedó desfasado esto. Es el tamaño de cada uno de estos elementos de grilla, ¿sí? Porque en píxeles. Y lo que dice ahora es, de este tamaño que yo había calculado, a la posición del texto, sumarle la mitad para abajo. Ya corregimos algo al poner text align center, ahora está ubicado en 0 y crece hacia los costados. ¿Cómo lo desplazo? Ya ahora me parece medio obvia la pregunta. ¿Cómo desplazo para que cada coordenada se dibuje acá, en la coordenada del medio del módulo? En este punto. Ya lo voy a hacer yo. Le sumo la mitad del módulo en X. O sea, le agrego a este cálculo de coordenada en X, que es multiplicado por Y. O sea, esa multiplicación por Y hace que en cada vuelta del índice sea esta, o sea esta, o sea esta, o sea esta. Y le sumo la mitad del módulo, siempre, no importa en qué vuelta de Y, siempre le sumo
la mitad del módulo, la mitad del módulo, la mitad del módulo. O sea, el cálculo de multiplicar por i más la mitad. El cálculo de multiplicar por i más la mitad. El cálculo de multiplicar por i y la mitad. O sea, ese la mitad no depende de i. Y ahí tenemos, de esta manera, con estas variables, el punto de anclaje, si quieren pensarlo así, del centro de cada uno de estos módulos. ¿Sí? Y representado numéricamente los índices de cada módulo. Yo este ejercicio lo voy a guardar así. Le voy a sumar acá una cosita más. Si yo quisiera dibujar un rectángulo que me evidencie mucho mejor este módulo, tendría que dibujar un rectángulo muy parecido a este cálculo de coordenadas. Miren qué voy a hacer primero. Este es el cálculo según la variable i del ciclo for. La variable i me permite ir encontrando todos los x. Y para cada uno de todos esos x, todos sus valores de i, calculados con la variable j. ¿Sí? Yo puedo hacer este cálculo, guardarlo en una variable que me guarde este cálculo. O sea, hago este cálculo acá, afuera de los parámetros. Esperen, lo voy a guardar como un segundo ejemplo. En vez de hacer todo este cálculo matemático adentro de la función text, lo voy a hacer afuera. Y o sea, declaro acá en este momento como una variable temporal que estoy declarando para guardar este cálculo matemático. Y declaro otra variable temporal para guardar este otro cálculo matemático. Este cálculo matemático lo guardo en esta variable y más adelante vengo acá y acá uso esa variable. Y la otra variable que guarda la ubicación, el cálculo de la ubicación con la variable j, luego guardo en esta otra variable y es la variable que uso para acá. ¿Qué me permite esto? Me permite tener, si yo quiero hacer otro tipo de operaciones, ya con la ubicación según los índices, puedo utilizar ya de acá en adelante estas variables para esta vueltita del for. Entonces puedo hacer un dibujo de un rectángulo. ¿En dónde? ¿Qué pasa si yo hago así? Por ejemplo, ¿no? Un dibujo de 20 por 20. Un cuadradito de 20 por 20 ubicado en centro X, centro Y. Me quedó dos veces centro Y, centro Y. Centro X, centro Y. Ahí estoy dibujando. Que lo resuelva. Por la función rect, ubica el punto en la esquina. Está dibujando acá en la esquina un cuadradito así. Tic, tic, tic. ¿Cómo puedo dibujar un rectángulo centrado en ese punto? ¿Se acuerdan? Cambiando un modo. Me tomo un cafecito refrescante. Ahí, Walter. Con Translate. Translate lo vamos a sumar ahora. No resuelve esto. Center, Rect Mode Center. Bien. Rect Mode Center lo que hace es interpretar estas coordenadas de rectángulo, las interpreta como el centro del rectángulo. Tenemos que cambiarle un poquito el feel a este rectángulo. Vamos a ponerle un color medio clarito.
Entonces, ahora van a ver que el rectángulo está centrado en el punto del módulo. El texto sigue centrado ahí, pero acuérdense que está centrado de ahí para arriba. Pero le vamos a sumar a este cuadrado, le vamos a sumar que tenga el tamaño del módulo. Y ahí vamos a ver que el cuadrado, en definitiva, termina ubicándose en el centro y abarcando todo el módulo. Esta estructura básica de recorrer una dimensión y la otra y ver la representación de cada índice en cada vuelta de este for, o sea, en este caso de los 100 cuadrados, ya es una toma de partida de decir, bueno, a ver, ¿qué criterios puedo empezar a tomar para el comportamiento de cada módulo? Y lo vamos a hacer ahora en una segunda parte de la clase, digamos, ¿no? Por ejemplo, y acá lo hago esto a medio a tipo break, tipo momento relajado. Antes de avanzar hacemos una pausa, si alguno quiere ponerse una pava, calentar la pava, lo que fuera. Nos tomamos 5 minutos. Yo me quedo acá charlando con el que quiera preguntar, comentar, ver qué día se le surge, pero relajamos un poquito. Si alguno quiere ir al baño, no hace falta que lo diga, pero puede. Y si alguno quiere comentar algo, aprovechemos ahora. Se fueron todos al baño. Por ejemplo, viendo esta grilla, ¿qué se les ocurre que podría funcionar como comportamiento para generar algo? No sé. Lo básico podría decir, bueno, hago un cuadradito negro, uno blanco, uno negro, uno blanco, y alternadamente y genero una grilla de un tablero de ajedrez, ¿no? Pero puedo pensar otras cosas que tengan que ver, como hacer un degradé rojo a verde y verde a rojo alternadamente. Ese cruce de rojo a verde en dos dimensiones cruzadas podría generar algo, ¿no? A ver, Maxi, un mouse preset con random, ¿qué dirías vos? O sea, random para qué, digamos, ¿no? Sí. eh, sí. Ojo que los random, eh, este quedó como 3. Quieren que les mande les mando esto ahora. Este 3, así, se los mando ahora acá también. De los cuadrados o con los colores. Sí, bien. No sé si hay algunas otras ideas. Está piola, pero digo, iba a decir, cuidado con los random, como con 4. Voy a poner este for ciclo no validado con comportamiento. Vamos a poner, sí. ¿Se puede agregar un for anidado a otro for anidado? Sí, o sea, más adentro sería como anidar un nivel más de for, digamos, ¿no? Algo así. Claro, O- sí. Porque podrías hacer como que, incluso en alguno de los dibujos habíamos visto, ¿no? Algo parecido, que cada uno de estos cuadrados sea una grilla. Esto una grillita, esto otra grilla, esto otra grilla.
Miren, está bueno esto, miren, para pensar en alguna cosa medio loca, ¿no? Fíjense que si yo vengo acá y vamos a hacer menos elementos, 6 por 6. Y esto era el potencial de tener las variables que tienen los totales, nos permite modificar el límite de las variables en este sentido. Nos permite, digamos, yo cambio acá, en vez de hasta 10, cuento hasta 6. Entonces, como todos mis cálculos usaban la variable cantidad, el ancho del módulo se calculó ahora con este valor de cantidad. El alto del módulo lo mismo. Y lo más importante, el for contó hasta la cantidad. Para i y para j también. Contó hasta la cantidad. Y ya el centro y el tamaño, o sea, acá el tamaño, el ancho y el alto del módulo también ya se calculó acá, que se calculaba en función de la variable cantidad. No me voy a ir ahora a meterme en lo de un for adentro de otro, está bueno, pero vamos a pensar otros recursos iniciales. Primero, miren, por ejemplo, con esto que yo ya armé, de decir, tengo una variable que tiene una cantidad y la otra, y tengo un cálculo del módulo, y tengo adentro del for para cada uno el cálculo del centro. De ahí en adelante ya tengo un montón de cosas que puedo resolver. Puedo, entre otras cosas, pensar, calcular si el mouse está arriba, por ejemplo, ¿no? Pero antes de eso vamos a pensar algunas cosas. Por ejemplo, yo puedo preguntar por dos propiedades importantes o particulares, principales propiedades de cada uno de estos. Yo puedo preguntar por su índice, tanto para i como para j, o puedo incluso hacer alguna cuestión más con la ubicación de ese elemento. Acuérdense que ubicación no es lo mismo. Miren, vamos a hacer eso. Vamos a imprimir i, j en el centro. Y también vamos a imprimir centro de x y centro de j. Pero lo vamos a hacer un poquito, no en el centro, sino también le vamos a agregar un poco más. A este texto le agrego, le sumo, entonces se escribe más abajo. Y acá espero que por ahí esto sirva también como para dilucidar esta diferencia entre el índice 0,0 y la coordenada 50,50. Muestra 50,0, 50,0 porque las coordenadas son flotantes, son valores flotantes, entonces le agrega el 50,0 y 50,0. Lo mismo, digamos, después del índice 0,1 es 50. No, me quedó mal acá. Centro I. Ahí está. Entonces estoy imprimiendo. Con estas dos líneas podemos ver lo que vale el índice y lo que vale la coordenada que yo calculé. ¿Sí? Y ahí vamos viendo 50,150, 50,250, 50,350, 50,450 y 50,550. Después arranca la siguiente vuelta del índice I con 1. Los cálculos de coordenadas son 150,50. Es justamente ese punto que está ahí, en el espacio, 150,50. Después, 150,150 es este punto que está acá, justo en el medio. Es más, vamos a hacer, ya dibujamos un rectángulo, hagamos un puntito rojo. Puede ser una elipse bien chiquita o puede ser incluso point, pero vamos a hacer una elipse en esta coordenada de tamaño 2,2, sin stroke. Miren, acá va a pasar algo interesante. Yo le saco el stroke a elipse para dibujar este puntito rojo que van a ver que aparece en el medio y se me fueron los strokes del rect.
aunque está después. Lo que pasa es que el for empieza, lo cambia para uno y de ahí en adelante me cambió para toda la aplicación. Entonces, el siguiente rectángulo que dibuja se quedó con el no stroke de la vuelta anterior y no hay nada que le ponga filete de vuelta. Entonces, vamos a hacer esto, stroke 40. O stroke weight tendría que poner, stroke weight 1. Ahí. ¿Sí? O sea, tengo que decirle que cada rectángulo se dibuje con relleno y filete. Ah, y el color también. Bueno, ¿ven ahí ese punto rojo? Vamos a hacerlo un poquito más grande. Es esta elipse ubicada o dibujada en el centro X, centro Y. Ese puntito es la coordenada que estamos calculando y guardando en esa variable. De ahí en adelante todo lo que querramos hacer lo podemos tomar como punto de partida. Decir, bueno, este es el punto de anclaje centro de mi módulo. Y otro punto que podemos hacer es, bueno, no va a ayudar mucho, pero también puedo calcular este origen del módulo 4,2. El origen del 4,2 está acá arriba, ¿no? Es la coordenada I, J sin sumarle la mitad del módulo. Eso también como referencia, digamos, ¿no? Pero de acá en adelante lo que puedo hacer es dibujar, además de todo esto, o en lugar de todo esto, yo lo voy a dejar, pero puedo dibujar una línea entre este centro X, centro Y, hasta mouse X, mouse Y. Acá estoy, digamos, como relacionando cierto comportamiento. Vamos a ponerle stroke azul oscuro. Como relacionando, digamos, estableciendo una relación entre cada uno de los centros y el mouse. Y me dibuja esto. Hay algunos que están tapados porque, fíjense, los primeros se tapan porque, además de la línea, dibujé después un cuadrado encima. O sea, el cuadrado de la siguiente línea. Por eso no los veo enteros, digamos, ¿no? Si yo quisiera en todo caso le tendría que sacar el fill a los cuadrados para que no me borren todo. Podríamos hacerlo. A los rectángulos, acá, esto quedaría el rectángulo de fondo. Hasta acá. Ahora esto es el punto rojo en el centro del módulo. Y después, desde acá, los textos, índices y coordenadas. Y después acá, línea hasta el mouse. Bien, en realidad me quedó como posible comportamiento, en realidad es como una estructura básica todavía de pensar en este recorrido de ciclo for la relación entre el centro de cada elemento y la coordenada del mouse. Cuando ven que cada nodo, cada módulo es relativo al mouse de manera diferente, ahí les aparece otro recurso posible. Por ejemplo, bueno, no quiero sugerir porque por ello se los digo, pero a ver me interesa saber qué se les ocurre a ustedes antes que a mí, pensando en que el mouse
es relativo, cada punto es relativo de manera diferente al mouse. ¿Qué puedo calcular en función de esa relatividad, digamos, ¿no? Que crezca en y en X depende de dónde muevas el mouse. Sí, o sea que se haga como más la grilla más cerrada, más abierta, por ahí. Eso podría ser, es un poquito confuso porque, digamos, que estas variables cambien, ¿no? Habría que ver, a ver si, por ejemplo, si yo me llevo estas variables que tienen la cantidad, ¿no? Inicial. En lugar de ponerlas ahí, las calculo de alguna manera, ¿no? Y si yo hago esto directamente, es muy brusco el cambio, me parece, ¿no? Depende, si yo estoy cerca de 0,0 voy a tener poquitas grillas, y si estoy más bien, y si me voy hacia la derecha o hacia la izquierda, ven que enseguida crece un montón, digamos, ¿no? Y ahí ya se la recompliqué, está haciendo millones de cuadraditos por fotograma, mucho. En realidad, por ejemplo, cuando toman la posición del mouse, acá es donde podemos empezar a utilizar map, ¿sí? En lugar de tomarlo directamente, yo puedo decir, bueno, la posición del mouse que va entre 0 y width, sabemos que esos son los rangos de mouse X, me devuelva valores entre 2 y 10. Como esto me devuelve un valor flotante, la función map, podemos hacer esto, int. Decir que esto me lo devuelva o lo calcule como entero. Y lo mismo para hacer para mousey, me va a quedar, me parece, como igual. Este int al principio es decir, convertime esto entero, digamos, ¿no? Porque la variable cant y es entera. Y tomame la posición de mousey y convertila, que va desde 0 hasta hey, que también de 2 a 10. Entonces ya el rango que manejo, sí, lo que dice Victor, ahí vemos lo de Victoria. Fíjense que me vengo por acá y el mínimo mínimo es 2 por 2. Y me voy lo más cerca del borde y el máximo es 10, en teoría, ¿sí? Sin llegar a contarlo, o 9 llegan. Llega a 9, me parece. Ahí tendría que poner que el máximo llegue a 11. Para corregir a veces esos límites de escala hay que corregirlos con un poquito de intuición, digamos, ¿no? Pero fíjense que ahí tengo una grilla bien cerrada y ahí una grilla bien abierta. Estoy tomando la posición del mouse para cambiar la cantidad. Victoria dice, ¿se puede hacer que el stroke weight de la línea sea más fino o más grueso? Sí. Este es un posible comportamiento, pero no... Me voy a quedar con algo que sea más de cantidad fija para que podamos ver más claro, ¿no? Lo que está pasando. Porque si movemos el mouse y se nos agranda y achica la grilla, medio confuso. Pongamos 10. Miren, otra cosa que conviene evitar antes de sacarlo de acá. Acá usamos la posición del mouse. Otra opción sería hacer un random entre 2 y 10. A veces decimos, bueno, quiero hacer aleatorio y empezamos así, ¿no? Bueno, que la cantidad sea aleatoria entre 2 y 10. Y también lo convierto entero porque el random devuelve un valor flotante y la cantidad me guarda valores enteros. Pero lo que suele pasar con los random es que es muy errático el comportamiento y no tengo nada en definitiva, tengo ruido. Entonces, hay
en todo caso, en lugar de random, una función que se llama noise. Si quieren tomen nota y la investigamos después. Pero vamos a usar random de otras maneras. Por ejemplo, el random podría ser parte del fill, si quieren. Acá, el fill o el stroke de la línea. Que el azul del stroke sea entre 100 y 150. Entonces, es un valor aleatorio, pero está acotado al color. Y me quedo con cantidades fijas. ¿No? Me quedo acá con cantidades fijas de 6×6. Ahora vemos lo de la línea. Ven que está muy acotado en este caso. Son muy sutiles las variaciones. Claro, me quedó 100, 150. Vamos 50 y 250. Fíjense que solo se lo pasé al azul del stroke. Entonces, son valores aleatorios de color, pero en la gama de los azules. No sé cómo será la transmisión, pero es como que... claro, a ver, sería mejor ahí, me parece. Con estos dos al máximo. Y esto bien aleatorio, digamos, ¿no? Entonces, a ver, ahí saltarían bastante los colores. Claro, cuando es 0 es amarillo, pero no se ve menos. Ahora, está interesante y está bueno lo del cálculo del espesor de la línea. Cuando vos decís el espesor de la línea vaya de más fino a más grueso, ¿en cuándo dirías vos, Victoria? A ver si por ahí estamos pensando lo mismo. A mí se me ocurre algo, pero ¿cuándo podrían ser más gruesas o más finas las líneas? Victoria o la que quiera, o el que quiera. Pensar las líneas más gruesas o más finas también es como posiblemente pensar el cuadrado más chico o más grande, o un círculo que crezca o se achique. Creo que Victoria está escribiendo, no sé si alguien más. Voy a esperar el comentario de ella para... Por ejemplo, que vaya de un extremo a otro de la pantalla y que su extremo sea más fino y otro más grueso. Que sea tipo como un cono, digamos. Un triángulo, en realidad que tenga una base ancha. Eso se puede, es un poquito difícil de hacer. Más o menos sería pensar cómo se forma acá, entre dos líneas. Entre dos líneas se está logrando eso, ¿no? De que entre el 0,0 y el 0,1 hacia el mouse se va como achicando. Pero hay algo muy piola que nosotros podemos hacer, que se aleje o se acerque de una coordenada. Eso está buenísimo. Yo puedo calcular la distancia hasta el mouse. Vieron que no todas las distancias son iguales. Cuando vengo acá, el más cerquita es el 5,0 o el 550,50 y los demás son cada vez un poco más lejos, ¿no? Entonces yo podría calcular esa distancia. Y hay una función que me permite, ya lo habíamos visto en colisión de superficies circulares. Me permite, miren, lo voy a guardar, distancia es el cálculo entre el mouse X y el mouse Y hasta el centro X, centro Y.
Vieron que siempre estamos dentro del for, que está dentro del otro for. O sea, es pensar en uno como si fuera uno de los 100, digamos, ¿no? Al mismo tiempo pienso en uno y pienso en 100. O sea, en todos. Esta distancia me puede servir para calcular el espesor de la línea que estoy por dibujar, por ejemplo, ¿no? Ya tengo ahí el color y voy a hacer que el stroke weight sea, por ejemplo, la distancia. Si yo pongo así, vamos de nuevo, primero, si pongo directamente el valor, tengo cosas medio grotescas. ¿Por qué? Porque a veces la distancia es muy chiquita, pero ya el otro, o sea, cualquier otro nodo es muy lejos. Entonces, si yo le digo directamente eso, como, imagínense que hay entre un extremo y otro hay como 700 píxeles, 800 píxeles de distancia. En el sentido vertical, acá estamos en 0, acá estamos en 600. Entonces, ahí vemos justo el más chiquitito, el más cercano. Recién ahí el espesor es bastante chiquito, pero cualquiera de todos los otros tiene mucho de espesor porque la distancia es mucha. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo podemos, digamos, modelar ese valor que estamos tomando? También, si quieren, o lo dividimos por un factor para decir, bueno, que este rango no crezca tan rápido. Lo divido por un valor, listo. Al dividirlo por un valor, esa distancia, mientras más lejana, eh, va creciendo, pero no tanto. Ahí me parece que me zarpé y no se nota tanto, no se aprovecha tanto. Vamos a ver si lo dividimos en 10. Ahí puede andar, pero bueno, casi lo mismo, digamos, ¿no? O sea, va creciendo. Ahora, también podemos usar, o sea, podemos hacer esto a veces sin tener que caer en map, ¿no? Y decir, bueno, la distancia que va desde 0, que es la distancia más cercana a un punto, hasta la más lejana, que es la diagonal, o bueno, por lo menos 600. Eso es la distancia como más lejana que puede haber entre un punto y otro. Hay un cálculo ahí, habría que hacer la raíz cuadrada, ¿no? Con más colores quedaría mejor. Sí, fíjense que yo estoy pensando en un solo, como en una sola capa, un elemento de uno de los módulos. Esto superpuesto con otro objeto que se comporte diferente, ya el cruce de comportamientos puede generar otra cosa, ¿no? Bueno, ahí voy, entre la distancia, la distancia más corta es 0, ¿no? Cuando estoy encima del nodo, y si me alejo, o si este nodo está más lejano, puede llegar hasta como de 600. Ahora, que el espesor más chiquito sea 10, o fíjense, mientras más cerca, más grueso, y mientras más lejos, más fino, como si fuera de chicle, digamos, ¿no? O sea que la estiré para que llegue. Fíjense que acá usamos map, lo pongo acá a la vista, con un sentido inverso. Mientras más cerca, ¿qué pasó acá? A ver, claro, me dio distancia 0 y va desde 0 a 600, raro. Sí, cuando el mouse está afuera, rompe, porque trata de establecer una relación. Entonces por ahí, a ver si... Ah, no. Me está dando un resultado negativo. Entonces, la stroke weight rompe con un valor negativo. De paso, les explico. Hay una función también que se usa con map, que es constraint. Constraint me permite limitar
el cálculo de un valor entre un mínimo y un máximo. Entonces, fíjense lo que me quedó acá. Toda esta instrucción es stroke weight y tiene un parámetro, que es el espesor. El espesor es esta función, constraint, que tiene 3 parámetros. Y el primer parámetro de constraint tiene la función map. Entonces map calcula según la distancia, que puede ir entre 1 y 600, para llevarlo de 20 a 2, y lo limito entre 2 y 20, o sea, entre el mínimo y el máximo de ese rango, para que si el cálculo de la distancia o lo que fuera está por afuera de lo esperado, no se vaya a valores negativos o a valores muy grandes. Map muchas veces podemos llegar a usarlo con constraint. Bueno, ven que ahí las líneas lejanas están más finitas y las más cercanas más gruesas, ¿no? Ahora, esto en cuanto a calcular la distancia y usarla como espesor. Voy a pensar ahora, voy a mostrarles algún comportamiento que tenga que ver, por ejemplo, con calcular los índices. No es necesariamente relativo al mouse, sino el índice. Ya vimos que, voy a sacar estas líneas. Miren, comento ahí este grupo de código, entonces no se dibujan las líneas, ¿no? A ver si acá me van siguiendo con esto. Tengo en este dibujito, en este esquema, tengo algún comportamiento, digamos, como representado los índices. Si yo hago alguna cosa como preguntar alguna cuestión relativa a los índices, por ejemplo, puedo preguntar, vamos a hacer acá un if. Si i es mayor que 5, por ejemplo, o sí, que 5, no, que 3, vamos a poner. Bueno, fíjense, si i es igual a j, puedo preguntar como para preguntar una relación entre ambos índices. Si i y j son iguales, armo un fill rojo y un rectángulo. Este rectángulo, dibujo el mismo rectángulo que era del módulo, lo dibujo acá. Entonces acá tengo una pregunta relativa a los índices, como para decidir cierto criterio relativo a los índices que me generen algún patrón, por ejemplo. La otra que puedo preguntar es, digamos, otro tipo de comportamientos operados. O sea, puedo sumar más preguntas. Puedo preguntar eso o... Voy a ver si me sale el carácter. Alguien me pega en el chat el OR, que todavía no lo investigué en este carácter. Si pones un if que es... Ah, bueno, Maxi estaba escribiendo, supongo que se le fue. Llega a cierto número de rectángulos, se cambia a triángulos. Si sigue aumentando, cambia a elipses. Claro, está bien, podría ser. Por ejemplo, si i es mayor a 3, dibujo rectángulos. O vamos así, si es menor de 3, dibujo rectángulos. Siguiendo, ¿se acuerdan? Lógica de estado, ¿no? Si no, si i es menor que 6, dibujo elipses. Gracias.
ahí tomo los caracteres. Bueno, i menor a 3 son todos estos y dibujo cuadrados que pisan todo. Y después, con i menor a 6, dibujo estos círculos. Acá podría ser, en realidad, si es menor a la cantidad en x, dividido 3, por ejemplo, ¿no? Y si es menor a la cantidad en x, dividido 3 por 2, o sea, 2 tercios. Acá decidí dibujar cuadrados o decidí dibujar círculos, o en este caso decidí no dibujar nada. Y podría combinar estas preguntas con J, de alguna manera, ¿no? Con otras operaciones. Y lo otro, este lo voy a guardar así. Porque lo que les quiero mostrar es, bueno, ya habíamos visto la semana pasada, uy, me salté uno, no importa, cómo usar el valor progresivo de i para armar un color. Acá lo que voy a hacer es dibujar todos, voy a dibujar todos rectángulos acá. Fíjense que voy a dibujar rectángulos del tamaño y en todo caso, según estos cálculos, voy a dibujar modulitos más chicos arriba, digamos, ¿no? Como... Y este rectángulo que va, antes de taparlo o no, lo voy a armar con un color que va a mapear el índice i. Y bueno, voy a hacer algo ya loco directamente. Voy a mapear la suma de los dos índices que van entre 0 y cantidad por cantidad x por cantidad y, porque ese es el valor máximo de sumar los dos. No, la suma, acá. Este valor que va desde 0 hasta la suma de los dos, me va a dar un color de 0 a 255, que se lo dejo acá como parámetro del rojo. Entonces, voy a dibujar un espectro de mosaicos rojos y arriba cuadrados rojos o círculos rojos o nada rojo, digamos, ¿no? Si a este comportamiento yo, digamos, a esto, además, le sumo que, por ejemplo, que los cuadraditos que voy a dibujar acá, arriba, sean también relativos a mouse X, que si yo ya lo mismo. Primero, si ponemos mouse X derecho de una, pueden partir de eso, digamos, ¿no? Es decir, listo, le pongo mouse X para el color. Pero se dan cuenta que enseguida llego al máximo del color, al pleno. ¿Ven? Me voy acá, estoy en 0. Me vengo para acá, pero ya enseguida llegué al máximo y no llegué, no estoy usando todo el rango. Entonces, ¿qué hago? Uso map. ¿Sí? Cuando ven que quiero usar mouse X, pero el rango no me coincide, puedo usar map directamente. O le agrego map, que ya hay ejemplos de eso. Pero también puedo hacer, ¿se acuerdan que puedo multiplicar por la escala que quiero alcanzar, dividido la escala en la que me manejo? Cuando la relación es directa entre 0 y el límite de la escala, lo mismo. Si mouse X va de 0 a width y el color es de 0 a 255, en vez de meterme con map y todo, directamente lo multiplico por el valor de la otra escala, el tope de la otra escala, dividido el límite de mi escala. Entonces ahí, acá convierto rápidamente el valor de mouse X, que va de izquierda a derecha, con un rango entre 0 y 255. Este cálculo lo voy a poner acá afuera, más allá de la figura que dibuje. Entonces, este relleno que estoy armando
se dibuja para uno o para otro. Ya me toma ese valor de relleno para uno o para otro, ¿sí? Quedaría muy bien ya si ponemos acá al final eh, un triángulo, ¿no? Pero el triángulo es, a ver, o un rectángulo aplastadito para hacer acá algo simple. Dibujo como un guioncito. Else. Fíjese, el último le pongo else solo. Cuando hacemos else if y else, ya el else se hace si no se cumplió ninguno de los anteriores. Es como el valor, el por defecto, digamos, ¿no? Esto es un posible, digamos, como una posible composición. Yo creo que cortando más con blanco, calculando más cosas con la distancia y sumando otro posible comportamiento que tenga que ver con que los elementos no solo se dibujen más grandes o más chicos, por ejemplo, sino que también roten, ¿sí? Tengan un ángulo de rotación. Eso genera mucho efecto óptico. Cuando dos figuras, todo un patrón se rota y se empiezan a cruzar los vértices, eso genera un efecto. Entonces, ahí sí, ¿cómo puedo rotar, por ejemplo, en cómo puedo hacer que este guión que está acá, o este cuadrado que está acá, esté girando sobre su punto de anclaje, esté pivoteando sobre sí mismo? ¿Ya habían tirado algo de eso hoy? Retomo la pregunta, digamos, ¿no? Abro digamos, a varios y a varias que les gusta decir translate, acá es donde va translate. Digamos, yo para poder rotar un objeto lo que tengo que hacer es rotar la matriz entera, digamos, ¿no? Entonces, lo que voy a mostrarles ahora es decir, bueno, ¿cómo puedo rotar la matriz para este cuadrado, o para este cuadrado, o para este, o para este, o para este? ¿Sí? No puedo rotar la matriz para todo porque en definitiva todo el escenario se me termina rotando. Yo lo que tengo que hacer es un translate, ¿sí? Lo que hace el translate es el origen de coordenadas dentro de la ventana, lo inclina un poquito. Si yo lo inclino con una variable que va cambiando en el tiempo, cada vez que lo inclino, lo voy a inclinar un poquito diferente, o sea, cada vez un poquito más. Voy a hacer que esa traslación, esa rotación sea cada vez más. Pero para poder rotar sobre cada módulo, lo que tengo que hacer es ubicar ese origen de coordenadas, ubicarlo en el centro de ese módulo. Y recién ahí, rotar. Entonces, en este ejemplo que venimos haciendo, le voy a sacar algunas partes para simplificar. A ver cuál es. La de la distancia y la línea, etc. Y if, le voy a sacar el if de qué dibujar. Si no, vamos a dibujar siempre un cuadrado en el centro, un poquito más chico. Acá pongo dibujo un cuadrado un poco más chico. ¿Sí? Lo ejecuto para que vean cómo quedó el ejemplo acá. Nos quedan unos minutitos que lo voy a aprovechar para explicar esto. Ahí le saqué el if del índice, ¿no? Entonces ya siempre dibujo un cuadradito. Y el cuadrado está cambiando su color. Es interesante porque de hecho acá hay un fenómeno óptico que parece que el fondo estuviera cambiando su color, o que los cuadrados se hicieran más grandes. Y en realidad solamente está cambiando el color de los cuadraditos de arriba, de manera uniforme, ¿no?
Ahora, si yo quiero que cada uno de esos cuadrados rote sobre sí, sobre ese centro, lo que tengo que hacer es poner el 0,0 en ese punto. Entonces, fíjense acá vamos a empezar. Hasta acá era toda la parte de la grilla, etcétera, ¿no? Y acá es donde empiezo a dibujar los objetos. El rectángulo del fondo del módulo y el rectángulo de adelante del módulo. Y lo que voy a hacer es un translate. ¿A dónde? Al centro, centro. ¿Qué estoy haciendo en este momento, acá en este punto del programa, para este módulo? Poner el 0,0 en este cálculo de coordenadas. Como el 0,0 está en ese punto, el rectángulo que dibujo se dibuja en 0,0 porque ahora el 0 está ahí. Y lo mismo este otro rectángulo que está acá, porque el 0,0 está ubicado en el centro del cuadradito. Lo que sí es importante hacer antes de los translate es push matrix y pop matrix al final, porque las traslaciones y rotaciones son acumulativas. Entonces, todo lo que me quede adentro de este translate hasta el pop matrix, con ese establecimiento, digamos, del 0,0 en ese punto, yo lo tengo que pensar ahora como que está en 0,0. Lo que habíamos escrito antes de código está por fuera del translate, por eso usa las coordenadas centro X, centro Y, ¿no? Pero esto que está acá, ya hice el translate, listo. De ahí en adelante es mi 0, no importa dónde sea. No, ya centro X, centro Y, no, casi no me sirve, digamos, ¿no? Yo ya ahora estoy en 0,0. Y lo que puedo hacer además de dibujar este cuadrado del fondo, ese cuadradito que está más adelante, más arriba, pongo un translate. Si yo le pongo 0,5, que es un valor de un ángulo de rotación, translate, no, perdón, rotate quería poner. Si yo pongo rotate y le paso un ángulo, si le quiero pasar 45 grados, por ejemplo, tengo que hacer radians 45. ¿Por qué? Porque la función rotate espera radianes. ¿Se acuerdan que vimos diferencia entre grados y radianes? Entonces, si quiero girarlo 45 grados, tengo que convertir los 45 a radianes. Y para eso uso esta función. Esto me convierte 45 a radianes. Fíjense que ahora todos los cuadraditos del medio van a estar rotados 45. Si lo roto 50, van a estar rotados un poquito más, obviamente. Porque cada vez que dibuja un módulo, ubica el 0, digamos, acá ubica el 0 acá y rota 50. Después ubica el 0 acá, rota 50. Ubica el 0 acá, 50. Ubica el 0 acá, etc. Lo que puedo hacer es que esos 50 no sean siempre 50. Pueden ser, vamos de nuevo, tomamos mouse X, por ejemplo. Entonces no todos, no siempre es 50. Es según lo que valga mouse X. O podemos tomar frame count, que es el número de fotograma actual. Ese número es un contador que es muy útil, muy ágil, digamos, para decir, bueno, por cada fotograma vale uno más. Entonces yo sé que ahí tengo un contador posible. Me suma de a 1 por fotograma. Lo que es probable es que yo no quiera siempre aumentar de a 1 por fotograma, o que la cuenta no sea exactamente esta, sino que, fíjense que sigue el tema del relleno, etcétera, ¿no? Lo que puedo querer lograr es que ese frame count aumente, digamos, considerarlo como que aumente a la mitad de velocidad. Entonces lo divido por 2. Y ahí va rotando más lento, ¿no? Creo que ahí podrían ser más grandes estos rectángulos. Capaz que pueden ser exactamente del tamaño del que está atrás.
Bueno, volamos acá. Tremendo. Me encantó. Y buscamos el punto. Fíjense que estoy en este caso tomando solamente la coordenada en X. Si tomamos el valor de Y para la transparencia, hagámoslo ya mismo, para la transparencia de este cuadradito que está dentro. Ahí le armamos el fill rojo y le agregamos un cuarto parámetro, mapeando más mouse Y entre 0 y height, y que mapee entre 0 y 255. Pero lo más piola es que ustedes puedan tomar algunos parámetros, dependan del mouse, dependan del mouse Y o del mouse X, y otros valores dependan del transcurso del tiempo o de una posible variable estado, por ejemplo, ¿no? Hay también una instrucción de dibujo que les dice de qué manera mezclar transparencia. A veces puede ser como aditivo, entonces es como que los rectángulos de más adelante que son transparentes iluminan, encienden. Creo que es Blend Mode. Sí. Ay, que no me acuerdo. Fíjense, pongo Blend Mode, Control Shift F o buscar en las referencias y les abre la guía de Processing. Se los voy a mostrar acá. Y les pone los parámetros que pueden utilizar para Blend Mode. Y tienen todos estos. Estos son todos tipos de mezclar lo que estamos dibujando arriba de lo otro. Si le ponen Add, funciona como luz. Aquí está explicado. Esta es la guía de Processing, ¿no? Acuérdense, busquen una función, le ponen Add, y fíjense que el rectangulito que va a estar dibujando arriba está... Ah, me parece que me va a quedar cambiado para todo. A ver. Sí. Hay que... Cuando hacen este tipo de cosas, por ejemplo, pueden poner un push style. Cambian el blend mode, dibujan el rectángulo que quieren dibujar y pop style. Para que vuelva a dejar el blend mode como estaba, ¿no? Fíjense que push y pop style es parecido a push y pop matrix. Uno guarda como está y el otro vuelve a como estaba. Y acá el mode, lo mismo. Acá, perdón, el push style, guardo el estilo que afecta al relleno, a las mezclas, etc. Y pop lo deja como estaba. Bueno, hay muchos más de cálculos que se puedan hacer. Se le complica un poquito, Setara Processing. Creo que se le hace medio heavy. Pero hay muchos cálculos que se pueden hacer en función del tiempo, en función de la distancia entre un módulo y otro, entre el ángulo que se forma entre un nodo y el mouse. Eso podemos verlo la semana que viene. ¿Cómo calculo el ángulo entre una coordenada y la coordenada del mouse? Entonces yo sé que apunta para allá. No hago la línea, pero sí puedo dibujar un objeto orientado en esa dirección. Bueno, este justo funciona medio heavy, pero suma esto de Blend Mode. ¿Se les ocurre algo ahí en esto que vimos un cachito recién? Me voy sacando acá. A ver si hay alguna pregunta antes que nos despidamos. Pero ya ahí me parece que hay bastantes elementos, y aprovechen esta clase del jueves para repasar la forma de armar un video y la forma o sea, la forma de entrega, digo, y otras funciones que tienen que ver con esto, con calcular distancias, calcular el ángulo. Eso no lo van a ver el jueves, lo veríamos nosotros. Yo por ahí hago un videito explicativo compilado de
esto de calcular las distancias, calcular el ángulo, evaluar condiciones, etc. El jueves a las 18. Es en este servidor de Discord, acuérdense. Está el grupo de... ¿Dónde está? De soporte jueves. Ahí está, soporte jueves. Bueno, gentes, buena semana. Yo los saludo acá. Voy a cortar. Ahí corto la grabación.